Y lamentablemente la morosidad aumentó y mucho en el tema de expensas. Y hay un dato que es importante saber, las expensas son ejecutables. Es decir, podés terminar en un juicio ejecutivo que vayan por tu departamento para cobrarte las expensas. ¿Cómo estamos, Marcela? Bueno, Antonio, así están las cosas. El 20% de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires debe sus expensas. Esta cifra que estamos viendo, que es de un relevamiento de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios, nos marca un incremento muy importante en el índice de morosidad. En términos generales, la deuda que registraban los vecinos era el 10%, es decir, del 10% pasamos a que el 20% de los vecinos deben. Son cifras que realmente alarman, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que en las grandes ciudades como la ciudad de Buenos Aires, 6 de cada 10 personas viven en edificios, estamos hablando de a veces millones de pesos. El gran problema es, como decís muy bien vos, después de 60 días que corre una deuda, el administrador del consorcio te manda una carta documento y si no, de alguna manera no manifestás una intención de pago, esto puede terminar en la justicia y termina con un curso legal. El 3%, escuchá esto, de interés se aplica cada vez que vos debes un mes. Debo un mes, el punitorio es de 3%, así que cuando acumulás muchos meses, la verdad que tenés que tener en cuenta que después va a ser muy difícil pagarlo. Este dato es complicado, de 5 a 10% de suba para cubrir el rojo. Y claro, Antonio, porque claro, para aquellos que no pueden pagar o que deciden no pagar, lamentablemente ese costo, porque claro, los gastos suben, pero si no sube la recaudación del administrador, ¿cómo hace el administrador para cubrir esos costos? Te aplica una suba sobre aquellos que sí pagan. Una suba en las expensas de entre el 5 y 10%. O sea que lamentablemente pierden los que pagan, ¿no? Como siempre. Y mirá los porcentajes de suba durante este año las expensas. 37% desde enero y si lo analizás 41%. Y acá no está la tarifa todavía de gas en los edificios. No. En superficie comunes sí la de luz, me parece. Pero falta todavía y agua. Y falta en el tema de gas, que si bien no te afecta a vos, porque difícilmente, salvo algunos edificios que tengan calefacción en los pasillos o en el hall de entrada por gas, si no, te va a afectar a tu bolsillo directamente en la cuenta. ¿Y los inquilinos? ¿Vos alquilás? Sí, bueno, ahí está el problema. Porque... Para los inquilinos es lo más complicado. Sí. Ahora vamos a hablar con un representante de inquilinos. También tenemos abogada defensora de consorcios, administradores también, para saber cómo se hace con esto. Pero claro, el inquilino es muy complicado para resolver esto. Porque el alquiler te aumenta y además te aumentan las expensas. En algunos países el inquilino no paga las expensas. Es cierto. En algunos países no paga las expensas, y paga el propietario. La deuda promedio, Antonio, que también hay que tener en cuenta, es cuánto debe en promedio el que debe. Bueno, ese promedio es de 3 meses de expensas, según este reglamento que estamos tomando. Vamos a conversar, vamos a empezar el debate aquí, ¿no? Bueno, Alejandra, gracias por la visita. Gervasio, gracias también. De nada. ¿Vos representás consorcios y administradores o consorcios? Consorcios y consorcios de administradores, las dos cosas. Vamos a empezar mal. Pocas figuras son tan odiadas como los administradores. Como el administrador. Sí, pero en realidad en este caso justamente la suba no es el administrador el responsable, sino por un lado, como decían en el informe, el aumento del salario de los encargados y de los empleados y por el otro, el aumento de las tarifas. Eso hizo un aumento casi del 50%. Yo, por lo que hablé con los administradores, va más del 40% en ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que vos recibís o que reciben los consorcios hoy? Y sobre todo el salario de los encargados, más ahora viniendo a fin de año, que siempre le otorgan un bono del 20% que se paga junto con el aguinaldo. El que paga ese salario es la gente. Igual hay unas sospechas siempre, ¿no? Sobre el tema del administrador, sobre la administración, sobre toda esa masa de dinero que uno, viste... Es mucha plata que ellos administran y siempre se responsabiliza el administrador. El tema es que no están fijados los honorarios tampoco, porque depende del edificio, cada uno cobra del administrador. Lo que se acuerda, hay como una referencia que da la Cámara a la cual ellos, la mayoría, no cobra eso porque es demasiado alta, cobra hasta menos, pero no hay un número. Eso es con los consorcistas a la reunión que tienen que ir. Pero... ¿Qué hace un inquilino? Porque el más complicado de esto es el inquilino. Sí. De las expensas, no, pero el inquilino es el más complicado en términos de tiene que pagar impuestos, expensas, más el alquiler. Yo contaba, en otros países el inquilino no paga las expensas. No.
No, en otros países alquilar no es lo mismo que alquilar acá en Argentina, esa es la realidad. Los inquilinos acá pagamos el alquiler, por supuesto, pagamos las expensas ordinarias, las extraordinarias, pagamos los impuestos. Bueno, las extraordinarias teóricamente no. En todos los casos es que ahora no. ya no se está discriminando. No sé si ustedes viven en edificios. Sí, yo alquilo y no está discriminado. No está discriminado. ¿Cuál es el gran negocio? negocio? No discriminar más expensas. El inquilino que firmó un contrato que dice que solo paga expensas ordinarias, que es lo que por lo general se firma, a principio de este año, en todo el país, lo que empieza a suceder es que todo viene en expensas ordinarias y no viene discriminado. Vos no sabés qué es lo que estás pagando y cómo se llega a ese monto. Por lo tanto, si firmaste un contrato previendo unas expensas ordinarias durante 2 años de 1.000 pesos, de un mes al otro vos terminás pagando 2.000, 2.500 y no sabés qué estás pagando. Si el inquilino no paga expensas, ¿quién es el responsable? El propietario, Y el propietario. Sí. Es decir, el juicio ejecutivo va sobre el propietario, claramente, pues el inquilino... Y la realidad ¿Y vos podés desalojar un inquilino que no paga expensas? ¿Y el desalojo es rápido? No, muchas veces sí, pero si opone excepciones y chicanea el juicio, digamos, vulgarmente, tardaría unos cuantos años. ¿Años? Sí, por lo general nosotros que ejecutamos las expensas, lo que hacemos es llamar directamente al propietario, porque si no el propietario tiene un doble riesgo. Tiene que pagar toda la deuda, que muchas veces ni siquiera está enterado, porque las cartas documentos van al domicilio y el dueño no se enteró que el propietario no... Pero ¿y las garantías? O sea, si una persona, supongamos, un inquilino la no garantía paga, debe responder, pero para que responda tenés que ir a juicio y ya es todo un procedimiento donde la deuda de expensas se te fue a mucho dinero. Entonces, por lo general, el propietario abona la deuda, sigue pagando la expensa y tiene el juicio para desalojar. Pero cuando uno de los inquilinos o uno de los propietarios no paga las expensas y se aumenta entonces la expensa porque tenés que compensar los gastos, ¿eso no corresponde a una extraordinaria? Porque ahí está el... No, porque no. ¿Cómo es? ¿Sí o no? No, porque no se hace un gasto extra. Lo que se hace es, el dinero que tiene el administrador... ¿Fondo común? ¿Para qué es el aumento? No, el aumento es... lo que pasa es que tiene un cierto dinero el administrador para utilizarlo y no te alcanza, entonces vos lo que haces es recaudás más. Lo paga el inquilino. Bueno, la deuda de otro la termina pagando un inquilino. Pero es el gasto de otro. El otro que no paga... Lo estás pagando. Los gastos hoy extraordinarios nosotros serían escuchamos arreglos de otros departamentos que nos dicen que son gastos ordinarios. Esos no son gastos extraordinarios. No, yo digo lo que dicen las administradores de consorcio. ¿Se cambió por el código, por el nuevo código? Hay algunos arreglos que hasta cambiaron. Algunas cosas sí. La realidad es que todavía sigue siendo extraordinario el arreglo de otro departamento, porque aparte el código, el artículo 1201 dice claramente el propietario tiene que arreglar y mantener el departamento. Claro, pero yo te digo, a mí me viene eso. El segundo E de mi edificio me viene discriminado en las expensas. Yo miro el resumen, miro cuánto se le paga al encargado, las cargas sociales es cierto que son altísimas, pero a mí me parece que yo lo tengo que pagar eso. No, hay determinados gastos que se hacen en departamentos que los tienen que pagar todos y que no son extraordinarios porque corresponden o a la estructura del edificio o a los caños. Eso no son extraordinarios. Claro, los caños. No, si es una mejora. No, Esta es la situación de las administraciones de consorcio. Esta discusión se da todo el tiempo. Esta es la discusión. Un gasto Lo que pasa es que por ejemplo, no es una discusión tampoco. A la discusión la podemos tener acá. O pintar todo. El inquilino no tiene ni voz ni voto en una reunión de consorcio. Por lo tanto, discusión si al inquilino no se le rompe existe. el caño y le arregla el consorcio, no va a decir es un gasto extraordinario. Le rompió el propietario. Pero hay algún tipo de herramienta que tenga el inquilino porque el departamento para decir, por el contrato que firma. Extraordinario, ¿qué hago con esto? No porque suceden dos cosas. No porque suceden dos cosas. Si puedo hablar un segundito habla nada más. Suceden dos cosas. Primero, el nivel de informalidad de las administraciones de consorcios... No estoy de acuerdo con eso. No, por supuesto que no, pero por eso estamos debatiendo, porque vos tenés un punto y yo otro. El nivel de informalidad de las administraciones de consorcios es algo nunca visto. El inquilino... Bueno, ustedes habrán escuchado muchas veces administraciones que, como el caso de Rosario, decía que pagaba el seguro de incendio del edificio y no lo pagó nunca, y entonces el edificio se incendió y anda a reclamarle a no sé quién. Habrán escuchado también administraciones de consorcio que se van con todo el dinero de un edificio y no los encontrás nunca más. Habrán escuchado que hay un registro pero eso de pasa en todos lados. Hay administradores la que se van con todo y la diferencia es que nadie controla controla las administraciones de consorcio.
La diferencia entre las inmobiliarias y las administraciones de consorcio es esa. ¿Las controla alguien? Las inmobiliarias tienen el colegio que las controla. Primero el gobierno de la ciudad, por ejemplo, acá en Capital Federal, hizo toda una reglamentación para controlarlas. Y que lo dirige una de las grandes administraciones de consorcio. Se controlan ellos mismos. Escuché tu punto de vista, ahora lo escuché el mío. Pero se controlan hay gran informalidad. Yo no soy administradora, soy abogada. Quien ejerce el control tendría que ser el propietario. El propietario, al ir a la asamblea, tiene que ejercer su derecho y controlar la administración, y para eso tiene que anualmente controlar la documentación. Pero el registro de administradores, ¿quién lo dirige? El registro de administradores también es legal y está. Tenés Defensa del Consumidor, donde... Defensa del Consumidor no hizo nunca absolutamente nada. No estoy de acuerdo con vos, porque nosotros contestamos muchas denuncias de cosas en Defensa del Consumidor? No, por los administradores. Yo no trabajo en Defensa Defensa del Consumidor no hizo absolutamente nada por administraciones de consorcio, nunca. Esto es lo que pasa en todas las reuniones de consorcio, o en algunas. No, pero los inquilinos no hablan. Los inquilinos no van. No, porque no pueden ir. En algunas van. No tienen ni voz ni voto. Pueden ir, pero no pueden votar. Sí, ni hablar. Gracias por la visita, Alejandra. Muchas gracias.